Resumida síntesis, lo que vimos en la clase pasada era cómo determinar la cantidad de energía necesaria para transformar un sistema donde la transformación sea simplemente un aumento de temperatura. Por supuesto, ustedes pueden hacer al revés y sacar la misma conclusión para disminuir la temperatura. Si esa masa de agua que tomaron para el trabajo práctico calcularon X cantidad de energía para aumentarle la temperatura, de temperatura inicial a temperatura final, es la misma cantidad de energía que hay que sacarle para que vuelva a su estado inicial. Para aumentar temperatura, agregamos energía. Para disminuir ese mismo delta, ese mismo salto térmico, habrá que sacarlo. La ecuación era energía, masa, calor específico, y el salto térmico que lo definíamos como temperatura final menos temperatura inicial. De esta forma, fíjense que si nosotros aumentamos la temperatura, implica que la temperatura final es mayor que la temperatura inicial, por lo tanto el delta T, planteado de esta manera, es positivo. Si por el contrario disminuimos la temperatura, enfriamos, quiere decir que la temperatura final es menor que la temperatura inicial, por lo tanto, el delta T va a ser negativo. Planteado de esta manera. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque la energía, ustedes tienen que saber de antemano de que no tiene un signo por definición. La energía es positiva o es negativa por definición. No. La energía se le pone un signo positivo o un signo negativo para determinar la dirección. Ustedes saben que la energía no se crea, no se destruye, solamente se puede mover, y en ese movimiento puede entrar a un sistema y salir de otro. Tengo el sistema 1, de donde sale la energía, y entra al sistema 2. Entonces, ahí si tengo que armar una ecuación donde voy a sumar y restar energía, tengo que obligatoriamente tomar algún criterio de signo. Entonces, el criterio que se toma en este capítulo, en esta guía, por lo menos en los ejercicios, esto que vamos a ver ahora inmediatamente, es decir, bueno, si en este sistema ganó energía porque entró, bueno, esa cantidad es positiva. Bueno, si de este sistema salió energía porque perdió, bueno, en este caso será negativa. Me dice Felipe, empezar con la guía 2. No, la guía 2 es la guía número 2 del PDF, del guía de trabajo práctico. Trabajo práctico número 2, que nosotros ya empezamos a ver con el trabajo práctico laboratorio. Más allá de que las secciones de la VE son las que estaban en el año pasado. No necesariamente vamos a respetar eso. Vamos a hacer un poco, como ahora es compartida con el teórico y práctico tienen la misma VE, y entonces para que no se haga tan grande, no necesariamente vamos a hacer sección por sección. Lo vamos a hacer más bien por temas. Por ejemplo, las clases grabadas van a estar en un lugar, los trabajos prácticos laboratorios en otro y así. No necesariamente dividido por sección. Por eso no les llame la atención que está esa sección bloqueada, porque, como les digo, es un backup de la V del año pasado. Cuando me refiero a trabajo práctico número 2 o guía 2, es la guía 2 de la guía de trabajos prácticos. Es el PDF que está al principio. Se lo subí, ¿no es cierto? A ver, déjenme verificar. Sí, que dice guía TP 2020, que es la que tiene algunos errores, y guía TP 2019, que es el scan del PDF. Bueno, les decía, tengan en cuenta que a la energía, cuando es necesario armar una ecuación y donde vamos a sumar y restar cantidades de energía, obviamente vamos a tener que definir un signo y ponerle un signo. Si a la que gana le pongo positivo, a la que pierde tengo que poner negativo para poder hacer la suma algebraica. Si lo hago paso por paso y voy definiendo yo
qué entra y qué sale, qué cede y qué absorbe, puedo ir trabajando con valores absolutos y después al final hacer las cuentas. Esto es lo mismo que si tengo que hacer un saldo de una cuenta corriente y tomo el criterio de que los depósitos son positivos y las extracciones son negativas, bueno, hago una suma de toda esa columna y tengo el saldo. O bien, puedo amontonar los ingresos en un lado, los egresos por otro, todo positivo, y después yo sé que esto es ingreso y esto es egreso, entonces esto menos esto. Es exactamente igual así, una cuenta de saldos. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? De que van a haber distintos criterios, entonces hay que analizar la situación y ver si hay que tomar un criterio u otro, dependiendo de qué nos sea más fácil o que sea más intuitivo, pero no es definitorio, no es que siempre vamos a ver esta cantidad de energía positiva y siempre negativa, no, podemos tomar criterios distintos dependiendo de lo que sea más fácil. En este caso particular, cuando vamos a ver mezclas y necesitamos analizar la temperatura final, el criterio más recomendable y más intuitivo es este que estamos viendo ahora, de poner positivo aquello que gana temperatura y lo que gana energía y negativo los términos que pierden o ceden energía. Ustedes van a ver en los libros en la expresión calor cedido igual a calor absorbido, ¿está bien? Como ley de conservación. Pero tengan en cuenta que acá están poniendo valores absolutos. Es decir, la cantidad total de calor cedido en un sistema tiene que ser igual a la cantidad de calor o energía absorbida por el otro sistema. ¿Por qué? Porque es la conservación de la energía. Lo que vimos en la clase pasada. Si energía salió de un lado, entró en otro. ¿Está claro? Esa es la forma de entender la conservación de la energía. Si yo no entiendo de qué, si un sistema ganó energía y no entiendo que esa energía que ganó es porque la perdió otro, no estoy entendiendo la conservación de la energía. Si yo, repito, si yo entiendo de pronto que un sistema ganó energía y no entiendo de que esa energía la perdió otro sistema o otro lugar, no entiendo la conservación de la energía. Porque la energía, la conservación de la energía bien entendida es simplemente saber de que la energía se mueve. Y si se mueve, y si la energía se movió y entró a un lugar es porque salió de otro. Entonces, ¿cómo se manifiesta matemáticamente esa conservación? Diciendo esto, pero esto a mí no me gusta porque no necesariamente tenemos que saber cuáles son los que ceden y cuáles son los que absorben. Vamos a ver ejercicios, o hay ejercicios en la guía donde tenemos, por ejemplo, la mezcla de, no sé, 4 componentes. Supongamos que mezclamos 4 cantidades de agua, para hacerlo simple. Esta agua está a 90 grados, esta agua está a 20 grados, sabemos que esta va a ceder energía y que esta va a absorber. Pero si yo le digo que esta cantidad de agua está a 40 y esta a 60, ¿ustedes me pueden determinar con seguridad si esta va a absorber o ceder? No sé, porque a lo mejor esta masa es 10 gramos y esta 100 gramos y esta 50 gramos. Entonces imagínense que tengo 4 vasos de agua de distintas cantidades y a estas temperaturas, y estos 4 vasos de agua los meto en un vaso más grande y lo mezclo. Agito acá y lo mezclo. Yo sé que la temperatura final de todo esto va a ser intermedia entre 90 y 20. Va a ser mayor que 20, menor que 90, pero no sé si va a estar por acá, o por acá, o por acá. Entonces no puedo asegurar de que esta cantidad de agua va a ganar o perder energía, o esta que va a ganar o perder. No lo sé. Entonces, si uso esta ecuación, calor cedido, calor absorbido, yo sé que esta la voy a poner sí o sí en calor cedido, perdón, en calor absorbido, esta en calor cedido apretado, no sé. Entonces esta ecuación no me sirve para el caso general. ¿Cuál es la ecuación que sí me sirve para el caso general? Donde tengo más de 2 elementos y simplemente voy a decir sumatorio de las energías igual a 0. ¿Está bien?
sumatoria de todas las energías, las cedidas y las absorbidas, igual a 0. Entonces ahí yo me aseguro de que la sumatoria de los cedidos sean igual a la sumatoria de los absorbidos, sin conocer cuál es cuál. ¿Qué serían estas energías? Y bueno, suponiendo que tenemos estos 4 elementos, esto sería poner masa 1, calor específico del agua, en este caso si estamos mezclando, vamos a hacer el ejemplo este, masa 1, masa 2, masa 3. Masa 2, masa 3. Supongamos que acá tenemos 1 kilogramo, acá tenemos 0,5 kilogramos y acá tenemos 2 kilogramos. Este está a 90, este está a 50 y este está a 40. El ejemplo. Si yo usara calor absorbido o calor cedido, yo sé que este cede, este absorbe, pero este no sé. No sé si la temperatura final va a estar acá y va a ceder o va a estar acá y va a absorber. Entonces, planteándome de esta forma la ecuación sumatoria de todas las energías igual a 0, estoy diciendo la energía se conserva. Lo que ganó uno, lo perdió otro. Estoy diciendo la energía se movió dentro de ese sistema, se movió dentro de ese sistema de un lado a otro, lo que la sumatoria de todos los que ganaron tiene que ser igual a la sumatoria de todos los que perdieron. De esa manera, la energía se conserva. Si no fuera así, imagínense que si dentro de un mismo sistema, estamos hablando de que todo esto está aislado, supónganse que hay ganancia de calor por 20 joules y pérdida de calor por 15. ¿Cómo puede ser que hay sistemas que ganaron 20 y otros que perdieron 15? ¿De dónde vinieron esos 5 que ganó este que no están en ningún lado? No puede ser. Por eso es que esta igualdad a 0 es la expresión matemática de la conservación de la energía. La sumatoria de todas las energías ganadas tienen que ser igual a la sumatoria de todas las energías perdidas o cedidas. Pero no puedo ponerlo con el igual si no sé cuál es cuál. En cambio así, lo puedo plantear y después el resultado dirá si ganó o cedió. ¿Está bien? Bien. Supongamos este ejemplo. Masa 1, calor específico del agua, delta T. Temperatura final, que no la conozco, menos la temperatura inicial, 90 grados. Más, estoy haciendo la sumatoria. Este sería el término 1. Más, sigo acá abajo para hacerlo claro. Masa 2, 2, calor específico del agua, temperatura final menos temperatura inicial del 2, 50. Más, sigo acá abajo, masa 3, calor específico del agua, temperatura final menos temperatura inicial, 40. Igual. ¿Está bien? Entonces, yo sé que este va a dar negativo porque la temperatura final es menos que 90. Yo sé que este va a dar positivo, este término va a dar positivo porque la temperatura final va a ser mayor que 40. Pero este delta no sé si va a dar positivo o negativo porque no sé si la temperatura final va a ser menor a 50 o mayor a 50. Entonces, si tuviera esta situación y quisiera usar calor cedido igual a calor absorbido, este término no sabría si ponerlo de este lado o de este lado. Por eso es más fácil poner directamente la sumatoria de las energías igual a 0. Bueno, volviendo al principio, ¿qué estamos haciendo? Estamos agregándole la primera complicación a lo que vimos la clase pasada. ¿Cuál es la primera complicación? Y bueno, que la clase pasada vimos este término como la ecuación simple para calcular la energía que hace falta para subirle la temperatura a algo o bajársela. Y ahora estamos haciendo ya mezclas de varias cosas que están a diferentes temperaturas y estamos viendo lo que se llama equilibrio térmico. ¿Está bien? Tenemos 2 o más elementos que entran en contacto térmico y va a haber flujo de energía, movimiento de energía de las cosas que están más calientes, de las cosas que están más frías, y vamos a llegar a una temperatura final homogénea de todo.
y queremos encontrar esa temperatura final. Complicación número 1, agregar uno o más elementos adicionales de manera de examinar equilibrios térmicos de dos o más elementos que están a diferentes temperaturas. Las mismas ecuaciones, pero ya en forma de sumatoria, en forma de matemática de la conservación de la energía. ¿Alguna duda hasta acá? Profe, ¿cuál es la masa del 2? Vamos con eso, vamos a poner acá. Había querido poner 0,5 kilogramos. Ahí está. Pregunten cualquier cosa Profe, porque... Sí. ahí el primero que dice masa 3 sería masa 1. Ah, sí, sí. Bien. Acá sería la masa 1. Profe, ¿cuánto Esta pesa la sería masa 1? masa 1, 1 kilogramo. Este 2 y este pusimos 0,5. Bueno, entonces tenemos masa 1, masa 2, masa 3, temperatura 1, temperatura 2, temperatura 3, inicial, 1 kilo, 0,5 y 2 kilos. Bueno, fíjense una cosa, yo les dije en la primera clase que los delta T los podemos hacer en centígrados, mientras sean delta T, porque delta T en centígrados es igual a delta T en Kelvin. Pero temperatura en centígrados suelta no es igual a temperatura en Kelvin suelta. Como yo acá tengo que determinar todos estos ejercicios de equilibrio térmico, persiguen el cálculo de la temperatura final. En algunos está la temperatura final como dato y hay que desarrollar otra cosa, pero en el ejercicio en general, en el ejercicio genérico, plantea los tres elementos, dos o más elementos, 3, 4, lo que fueran, y hay que calcular la temperatura final. Para calcular la temperatura final hay que hacer distributiva y vamos a obtener las temperaturas sueltas, porque al hacer esto, distributiva con esto y con esto, ya tenemos desarmado ese delta T. Entonces, ojo ahí que hay que poner en Kelvin. Vamos a hacer la distributiva. Masa 1, calor específico del agua, temperatura final, menos masa 1, calor específico del agua, temperatura inicial, pero vamos a poner 90 grados más 273, 363. Más masa 2, calor específico del agua, temperatura final. Fíjense, temperatura final no tiene subíndice, no como masa 1, 2 y 3, temperatura final no tiene subíndice porque justamente es la del equilibrio térmico. Todo termina en la misma temperatura. Masa 2, calor específico del agua. Y acá 50 no, sino 273 más 50, 323. 323 Kelvin. Más masa 3, calor específico del agua, temperatura final, menos masa 3, calor específico del agua, 40, 313 Kelvin. Igual a ¿qué? A 0. Sumatoria de todos los términos de energía igual a 0, igual a 0, igual a 0. Ahora todos estos términos negativos los puedo pasar como positivos simplemente porque lo que está restando pasa sumando, lo paso para este lado. Y saco factor común de este lado del igual, las temperaturas finales. Entonces me queda temperatura final, factor común de masa 1. Bueno, en este caso, como tengo agua con agua con agua, podría sacar factor común la del calor específico, pero lo voy a dejar acá sin sacarle factor común porque en los ejercicios puede decir que se mezcla 1 kilo de agua con medio kilo de alcohol y con un bloque de bronce de 2 kilogramos. Entonces son esas tres cosas las que están equilibrándose térmicamente. Entonces los calores específicos van a ser distintos.
Van a ver que acá simplificamos un poco, sacamos factor común, calor específico, porque estamos poniendo un ejemplo simple de agua con agua a diferentes temperaturas. Pero, como puede haber tres elementos distintos, con sus tres calores específicos distintos, entonces por eso es que lo vamos a dejar expresado para que la ecuación que se arma en estos casos quede como genérica. Bien, masa 1, calor específico del agua. Que en forma genérica sería masa 1, calor específico 1, del elemento 1. Acá vamos a poner agua. Más masa 2, calor específico del agua, más masa 3, calor específico del agua. Igual a todo esto, masa 1, calor específico del agua, 363 Kelvin. Genéricamente sería temperatura inicial 1, más masa 2, calor específico del agua, 323 Kelvin. Genérico, temperatura inicial 2, más masa 3, calor específico del agua, 313 Kelvin, que esto sería la temperatura inicial 3. Temperatura final igual. Fíjense que genérico, claro, Valentín me pregunta si estoy usando las temperaturas en Kelvin. Sí, por eso los puse en Kelvin y no puse directamente esto, para que se note que estoy poniendo las temperaturas en Kelvin. Por lo que dije al principio, esto. Los delta T en centígrado y Kelvin son iguales, pero las temperaturas absolutas en centígrado y Kelvin no son iguales, obviamente. Un delta T en Kelvin y en centígrado da lo mismo. 20 grados menos 10 es 10 en centígrado. 283 menos 273 también es 10 en Kelvin. Las diferencias, los saltos térmicos en centígrado y en Kelvin son iguales en valor absoluto, pero obviamente las temperaturas sueltas no. Entonces, mientras tengo deltas, no hay problema, yo puedo hacer los deltas en centígrado o en Kelvin, que da lo mismo, pero ahora que tengo que despejar temperatura final y hago la distributiva, sí o sí tengo que poner Kelvin. ¿Por qué? Porque la temperatura está suelta, no es un delta. Temperatura en centígrado no es igual a temperatura en Kelvin. Y estamos usando los calores específicos en Kelvin, sistema internacional. Bueno, entonces fíjense cómo queda esta ecuación. De forma general, cuando tengo dos o más elementos, siempre va a quedar masa 1, para ponerlo genérico, calor específico del material 1, temperatura inicial 1, más, y así, masa N, calor específico del material N, temperatura inicial del material N, y abajo va a quedar masa 1, calor específico 1, más masa N, calor específico N. Siempre cuando tenemos dos o más elementos, no necesariamente agua, va a quedar así. ¿Está bien? ¿Se entiende esto generalizado? En este caso, bueno, arriba tenemos masa 1, supongo, 1 kilo, por 4190 por 363. 1.520.000. Los joules son una unidad chiquita, por eso hay números grandes. La masa 2 dijimos medio kilo por 4.190 por 323, 676, 685. Más masa 3, 2 por 4.190 por 313. 2.622.000. 940.
Esto da en Joule. Y después, masa 1, 1 kilogramo por calor específico será 4190. Esto es Joule sobre Kelvin, por eso después se simplifican los Joule y queda en Kelvin. La masa 2, 0.5 por 4190, 2095. Joule sobre Kelvin. Y la última dijimos 2 kilogramos por 4190, 8380. Joule sobre Kelvin. Todo esto es Joule. Entonces todos estos joules se va con este. Y queda Kelvin. Bueno, hagamos el ejemplo como para que se vea numéricamente. 1, 520, 970, más 676, 685, más 2, 622, 940. 4830, 595, y abajo teníamos 4190 más 2095 más 8380. 14.665 dividido por 4830, 595. Igual a 329,4 Kelvin. Que esto es igual, menos 273, a 56,4 grados centígrados. Entonces, ahora, después que resolvimos todo, podemos afirmar de que esta masa de agua que estaba a 50 ganó. Esta ganó y esta cedió. Ahora podemos decir que este delta T resultó positivo y lo tenemos que haber puesto acá del lado del calor absorbido. Pero si no, al tener tres elementos, el que está en el medio, no podríamos haber determinado de ponerlo de este lado a este lado. Por eso, más vale usar la sumatoria de todo igual a 0 y que el resultado diga cuál ganó y cuál perdió. ¿Alguna duda respecto a esta nueva complicación que le hemos agregado al tema anterior? ¿Cómo hacer cuando tenemos mezcla o contacto? Porque cuando ponemos agua y un bloque de bronce, por ejemplo, no sería una mezcla, porque no estamos mezclando, no se mezcla físicamente, pero sí estamos poniendo en contacto térmico el agua con el bronce, por ejemplo. Entonces el planteo sería el mismo. Poner en contacto térmico dos o más elementos que están a diferentes temperaturas. Entonces, dependiendo de la temperatura inicial de cada uno y dependiendo del calor específico de cada uno, va a haber movimiento de energía de uno a otro. Algunos cederán y otros absorberán, pero va a llegar un momento donde se equilibra. Llega el equilibrio térmico. ¿Y cuándo llega ese momento? Cuando la temperatura final de todos los elementos es la misma. ¿Cómo se procede? De la manera que hemos visto. ¿Alguna pregunta, alguna duda que les haya quedado? En el chat hay dudas. A ver. Sí, bueno, en la guía pueden, salvo los que hablen de calorímetro, que lo vamos a ver en la clase que viene, todo el resto de ejercicios se pueden hacer y van a ver que si bien el planteo todo siempre es este mismo planteo, a veces el dato es la temperatura final y pregunta cuál es se pone en contacto 1 kilo de agua, 1 kilo de alcohol y un material desconocido a tales temperaturas, la temperatura final del experimento es tal, ¿cuál es el calor específico del elemento desconocido? Bueno, habrá que plantear exactamente lo mismo, nada más que despejar el calor específico 2 en este caso, y teniendo todos los datos. O sea que la pregunta que me hace Felipe es así, los ejercicios pueden preguntar cualquier cosa, no necesariamente preguntar la temperatura final. Puede ser un dato la temperatura final y preguntar
cualquier otra cosa. ¿Cuál es el calor específico del material 2? ¿Cuál debería ser la temperatura inicial del material 1 para que la temperatura final sea tal? Dando como valores los calores específicos, es decir, la incógnita puede ser cualquiera. Planteando siempre lo mismo. Si el planteo es siempre el mismo, sumatoria, porque el planteo básicamente, ¿qué es? Plantear matemáticamente la conservación de la energía. La energía no se destruye, no se genera mágicamente, se mueve. Entonces, ¿cómo digo eso matemáticamente? Y pongo los términos de las energías con los delta. Entonces, el resultado me dirá si de acá salió energía y de acá entró, o de acá salió, de acá entró. ¿Cómo se movió? Lo dirá el signo. Temperatura final 56, quiere decir que acá entró energía y salió de acá. Si yo dibujo, yo siempre les digo, vean cómo se mueve la energía, véanla, entre comillas. Entonces, si tenemos estos tres elementos, van a ver, deberían ver de que la energía salió de acá, un poco se metió acá, y la otra se metió acá. Pero toda la energía que salió acá, se dividió entre esta y esta. Por eso la igualdad cero. Todo lo que salió acá es igual a lo que entró acá más lo que entró acá. Es un saldo cero de una cuenta corriente. Esta flechita es lo que deberían visualizar en este ejercicio. Cómo se movió la energía. Si esto no fuera cero, quiere decir que, no sé, por ejemplo, salió 10 de acá, entró 5 acá y entró 7 acá. ¿Cómo puede haber entrado 7 más 5, 12, si de acá salieron 10? ¿De dónde salieron esos dos? No puede ser. Conservación de la energía. Lo que sí puede ser es que salieron 10 de acá y acá entró 4 y 4 y 2 se fueron afuera. Porque había problemas de aislación. Pero generalmente en los ejercicios de este tipo, el enunciado mismo dice: haga de cuenta que todo esto está perfectamente aislado y no hay pérdida de calor al ambiente. Lo dice el ejercicio. El ejercicio 2.1, por ejemplo, esto lo pueden hacer perfectamente porque acá hemos hecho un ejemplo de 3 elementos y ahí en el ejercicio 2.1, el primero, tienen 2, o sea que lo pueden hacer como tarea fácilmente. Lo mismo con el segundo ejercicio, donde dice tiene una taza con café. Entonces, bueno, el equilibrio térmico es entre la masa de la taza y el café. No se ha perdido calor, dice en el segundo. En el primero dice, suponga que no hay pérdida de calor al recipiente y al ambiente. Es decir, siempre da frases como para que ustedes se desentiendan de esto, que no hay pérdida, de que toda la energía que salió de un cuerpo o de varios entró a los otros. Profe, Sí. si no fuera solamente agua, ¿cambian los calores específicos? Claro, por eso acá yo les puse, no sé si al final fue confuso esto o no, pero fíjense que acá se lo puse de manera genérica. Lo pusimos con agua para hacer los números más fácil, pero si no fuera agua quedaría así. Supongamos que tenemos n elementos distintos. Entonces, tenemos la masa de ese elemento, calor específico, supongamos que fuera agua, alcohol y bronce. Bueno, será la masa del agua, el calor específico del agua, temperatura inicial del agua, más la masa del alcohol, el calor específico del alcohol, temperatura inicial del alcohol, más masa de bronce, calor específico del bronce, temperatura inicial del bronce. ¿Está bien? Profe, ¿Ya? Sí. en el desarrollo del ejercicio, poniendo el ejemplo, por ejemplo, en un parcial, ¿hace falta que Sí. hagamos todo el desarrollo para llegar hasta la fórmula o usar la fórmula ya de una no tendría problema? Si fuera la temperatura final, ustedes pueden poner esto, pero si O sea, no fuera no la digo temperatura... porque, por ejemplo, tenemos que mandar el desarrollo, ¿no? Sí, Si justo revisan y, por ejemplo, yo no desarrollé toda la fórmula, sino que simplemente puse la fórmula de arranque porque ya la sabía, ¿eso sería un problema o hay que desarrollar todo hasta llegar a la fórmula? no hay problema. Vos podés plantear esto y después poner el resultado. Esto sí debería estar porque es el contenido conceptual, de dónde sale.
Claro, claro. ¿Dónde sale esto? Del equilibrio energético. Esto es ecuación de equilibrio energético, conservación de la energía. Sí, profe. Si no, Ahí está. no querés Muchas poner gracias. el desarrollo, por lo menos esto debería estar. Y ya si pide otra cosa, bueno, va a surgir un despeje. Este es un despeje de la temperatura final, pero si pide otra cosa, va a tener que partir de acá y despejar la otra cosa. Bueno, ¿alguna otra duda respecto a esto? Porque ahora vamos por la segunda complicación, que es cambio de estado. Acá todo líquido o todo sólido, es decir, un pedazo de bronce que sigue siendo sólido, se calienta y se enfría, sigue siendo sólido, el agua que se calienta o se enfría, pero sigue siendo líquida, no tenemos cambio de estado, pero el problema viene cuando cambiamos de estado. El problema adicional número 2. ¿Queda alguna duda respecto a esto? Bueno, no quiere decir que si les surge después no la pueden hacer. También la pueden hacer. Bueno, ¿qué pasa con los cambios de estado? Nosotros habíamos llamado a la energía calor cuando la energía entra o sale de los sistemas y le cambia la temperatura. Acuérdense, yo les había dicho como forma memotécnica, o más simple, una forma más simple de entender la energía, como la magnitud física que representa las transformaciones. Entonces, dependiendo de la transformación, pero no de la energía, sino del sistema, la energía entra y transforma el sistema, y dependiendo de qué transformación produzca, le ponemos otro nombre o sobrenombre. Entonces, si la energía entró al sistema, le cambió la temperatura, le decimos directamente calor. ¿Qué es el calor? La energía que transforma al sistema variando la temperatura. Ahora, si la energía entra al sistema o sale, acuérdense que la energía entra o sale, si la energía entra al sistema y le cambia no la temperatura sino el estado, por ejemplo al hielo lo hace agua, sin cambiar la temperatura, supongamos que tenemos hielo a 0 grados y lo transformamos en agua a 0 grados, no le cambiamos la temperatura, pero le transformamos el estado de agregación. Bueno, ahí le decimos a la energía esa, le decimos calor latente, ¿está bien? ¿Cómo se calcula esa energía necesaria ya no para enfriar o calentar, sino para transformar? Son los calores de transformación. ¿Dónde están esos calores de transformación? En cualquier lado, usted los busca en internet, pero si no, en la última hoja de la guía, en la primera, en la parte del frente de la hoja, teníamos los calores específicos, en el reverso de la hoja hay una tablita que se llama calores de transformación. La ecuación es más simple todavía. ¿Cuánta energía hace falta para derretir el hielo? Vamos a poner acá calores de transformación. Para derretir o fundir está el LF, que es el calor latente de fusión. Sí, el calor latente de fusión. Para cada elemento, así como hay un calor específico para cada elemento, hay un calor latente de fusión para cada elemento. No es lo mismo la cantidad de energía que necesita el agua para derretirse o fundirse que la cantidad de energía que necesita el bronce para fundirse y así. Están todas en la tabla los materiales que usamos en los ejercicios. Y cualquier otro lo pueden buscar en internet. Entonces, ¿cómo sería la ecuación? Energía necesaria para fundir, masa por calor latente de fusión. Se acabó. Entonces, si yo tengo 1 kilogramo de hielo a 0 grados, a 0 grados centígrados, y quiero llevarlo a 1 kilogramo de agua, H2O, también a 0 grados centígrados, esto es importante, fíjense que acá no hay salto térmico. Delta T igual a 0. Salto térmico no, simplemente hielo a agua. Bueno, entonces digo 1 kilogramo por el calor latente de fusión del agua, 3,335 por 10 a la 5
Joule sobre kilogramo. ¿Cuántos joules por cada kilogramo necesito para fundir? Y bueno, en este caso estamos haciendo el ejemplo de 1, así que será 3,335 por 10 a la 5. Joule. La cantidad de energía necesaria para transformar de sólido a líquido 1 kilo de agua en este caso. Para vaporizar, es decir, pasar de líquido a gas, uso el calor latente de vaporización. También con la misma ecuación, energía igual a mLB. Entonces tengo 1 kilo de agua a 100 grados y quiero pasarlo a 1 kilo de vapor a 100 grados. Fíjense, acá tampoco hay salto térmico. Delta T igual a 0. Solamente estoy viendo la parte de la transformación. Bueno, ¿cuánto vale? 1 kilo de agua, esta vez por el calor latente de vaporización, que no es igual al calor latente de fusión. Busco la tabla, dice 2,257 por 10 a la 6 joules sobre kilogramo. Simplifico, me queda esta cantidad, igual a 2,257 por 10 a la 6 joules. La cantidad de energía necesaria para absorber, energía que necesita el hielo absorber para derretirse, y esta es la cantidad de energía que necesita 1 kilo de agua líquida a 100 grados para transformarse en vapor a 100 grados, sin salto térmico. Los saltos térmicos ya los vimos cómo se hacen. Masa, calor específico, delta T. ¿Alguna duda? En el calor latente de fusión y en el calor latente de vaporización, el delta T es constante. El delta T es 0 directamente, no constante, porque puede decir delta La temperatura, T perdón. El delta T es 0, la temperatura es constante, sería. Claro, pero constante igual a 0 en el caso del hielo. Por supuesto, en otro material sí puede ser otras temperaturas, por supuesto, pero siempre constante. El delta T es 0, o sea que la temperatura no cambia. Ahora lo vamos a hacer en un gráfico donde se entiende más cualitativamente. ¿Alguna duda de cómo calcular esto? Es muy simple. Si en algún ejercicio yo tengo que agregar este término a los otros, por ejemplo, tengo que calcular la cantidad de energía necesaria para sacarle a 1 kilo de agua que está a temperatura ambiente para llevarlo a hielo a menos 20, que sería el cálculo que tendremos que hacer para saber cuánta energía le tiene que sacar el freezer a una cubetera de agua que yo pongo ahí para que se congele. Bueno, entonces tengan en cuenta en el contexto en que se encuentren. Si ustedes, de acuerdo a cómo arman la ecuación, necesitan definir positivo lo que gana energía y negativo lo que sale, entonces, bueno, acuérdense que en la ecuación masa, calor específico, temperatura final, temperatura inicial, eso les va a salir automáticamente, porque si enfrían, temperatura final es menor que la inicial y el signo menos sale solo. En este caso, no hay delta T, no hay forma automática de que aparezca el signo, entonces, si han tomado el criterio que mencionamos antes, el menos se lo tienen que poner ustedes. Al LF tomarlo negativo y al LB tomarlo negativo. Sería el caso de no fundir el hielo, sino congelar. ¿Cuánta energía le tengo que sacar al agua a 0 grados para que se transforme en hielo? Si ese término MLF está en una ecuación donde hay calentamientos y enfriamientos, bueno, lo tomo negativo si va para el otro lado. Igual que esto, si es condensar el vapor a líquido, también tomaré esto como negativo. ¿Está bien? Vamos a hacer un ejemplo. Profe, una pregunta. Sí. ¿De dónde sale el 3,335 por 10 a la 5?
Ese es el calor latente de fusión del agua. Está en la última hoja de la guía, en la parte de atrás. En el reverso de la hoja hay una tabla que se llama calores de transformación de diferentes sustancias. Buscamos el agua y dice 3,335 por 10 a la 5. En la columna fusión. Y en la columna vaporización está este otro valor, 2,257. ¿Está bien? Hay para varios materiales y si hubiese otro material que no está en la tabla, lo buscan en internet. Bueno. Borramos. No vamos a hacer el número porque, digamos, se nos iría mucho tiempo, pero lo hagamos por lo menos cualitativamente. Supongamos que hubiera un ejercicio que diga calcular la cantidad de energía total para convertir 1 kilogramo de hielo que está a menos 20 grados a 1 kilogramo de vapor a 120 grados. Supongamos que queremos calcular toda esta cantidad de energía. Entonces, fíjense que en este rango de cosas tenemos tanto calor como calor latente, es decir, tanto energía para calentar como energía para transformar. Entonces, hagámoslo en el gráfico. Suponete que acá tenemos temperatura y acá tenemos energía. Y acá tenemos los menos 20 de donde partimos. Bueno, el hielo se puede subenfriar. El hielo que está en el freezer, si el freezer está a menos 20, el hielo está a menos 20. El hielo se puede calentar de menos 20 a menos 10. Tenemos un delta T positivo, de menos 20 a menos 10. De menos 10 hasta 0, y ahí empieza la transformación a líquido. ¿Está bien? Lo importante acá es tener en cuenta que el calor específico del hielo es distinto al calor específico del agua líquida y a su vez distinto al calor específico del agua hecha vapor. El mismo elemento en distintas fases, en distintos estados de agregación, tienen calores específicos distintos. Fíjense en la tablita de la última hoja, la primera que usaron, donde están los calores específicos, dice agua líquida los 4190 que estamos usando. Pero después dice hielo, cerca de los 0 grados, 2100, nada que ver con los 4190. Y después dice vapor de agua, 2010. Es decir, tenemos 3 calores específicos distintos para el mismo material, el mismo elemento, que es agua. Pero dependiendo del estado de agregación, dependiendo de si se encuentra sólido, líquido o gaseoso, tendrá su calor específico distinto. Bien, entonces, si yo voy a calcular la primera parte, calentar el hielo de menos 20 a 0, acá tengo un calentamiento como el que vimos antes. Acá tendremos masa por calor específico de hielo. Vamos a hacerlo más claro. Voy a poner esto le llamemos 1, o energía 1, y esta energía 1 será masa, porque estamos siempre hablando del mismo kilo, calor específico del hielo, temperatura final menos temperatura inicial. En este caso, temperatura final sería 0, menos, el menos que tiene el delta, temperatura inicial menos 20. ¿Está bien? Este calor específico del hielo sería 2100 Joule sobre kilogramo Kelvin. Bien, ahí llegamos al calentamiento. Masa, calor específico delta T, lo mismo que vimos antes. Esta parte de acá, que vemos que avanza la energía, la cantidad de energía, tenemos una cantidad de energía E2, pero para transformar. A medida que vamos agregando energía, va habiendo convivencia de hielo con agua a 0 grados, pero fíjense, sin cambiar la temperatura. Hasta que lleguemos a derretir todo y empecemos a calentar agua. Esta E2 será
masa por calor latente de fusión, que es lo que hemos visto recién. 1 kilo de agua por 3,335 por 10 a la 5, bueno, ahí tenemos la cantidad de energía para transformar todo el hielo en agua. ¿Qué pasa si llegamos a este punto y agregamos menos energía? Y bueno, va a pasar lo que pasa cuando tienen un vaso con mucho hielo y un poco de agua. Ustedes, si miden eso, van a medir 0 grados. Hay convivencia de las dos fases, líquida y sólida, a 0 grados. Después, esto, lo que ya vimos antes, el agua, ya energía, vamos a leer esta cantidad de energía E3. La E3 sería la energía necesaria para calentar 1 kilo de agua de 0 hasta 100. Supongamos que llegamos acá a los 100. ¿Alguien preguntó algo? Levanto la mano. Bueno. Masa, calor específico del agua. Esto es un error común. Tomar el calor específico del agua como hielo o viceversa. Cada etapa tiene su calor específico, acuérdense. La misma masa cuando es hielo se usa el calor específico del hielo. La misma masa cuando es agua se usa el calor específico del agua, que era 4190. Temperatura final menos temperatura inicial. En este caso temperatura final 100, temperatura inicial 0. Y ahí calcularemos la cantidad de energía necesaria para calentar el agua a 100. Después que tenemos agua a 100 grados, sin variar la temperatura, tenemos una gran cantidad de energía para transformar el agua a 100 en vapor a 100. Vamos a llamar esto energía 4. Y esta energía 4 será masa por calor latente de vapor. Que en el caso del agua, el vapor es 2,257 por 10 a la 6. ¿Qué pasa si agregamos menos cantidad que esa energía? Y bueno, vamos a tener convivencia de agua a 100 grados con vapor a 100 grados. En las calderas ocurre eso. En las calderas siempre hay una parte, en la parte más baja, que tiene algo de agua líquida con el vapor. Bueno, y después que tengo vapor a 100 grados, si tengo cómo contenerlo, si está dentro de una caldera, de una cañería presurizada, yo puedo seguir calentando el vapor hasta donde pueda. Que sería lo que se llama vapor sobrecalentado. En este caso, el ejercicio decíamos que lo íbamos a hacer hasta 120. A 120 grados. Y acá será, como siempre, energía 5, como es calentamiento, la energía 5 la calcularemos como masa, calor específico del vapor, delta T, temperatura final menos temperatura inicial. En este caso, 120 menos 100 será para calentar el vapor 20 grados más. Profe, Diga. y a todos estos cálculos, o sea, toda la energía que nos dan, ¿la tenemos que sumar y listo? En este caso, sí. Ah, listo. Gracias. Hago todos los cálculos, digo, E1 más E2 más E3 más E4 más E5, todo esto suma 8.000, no sé, 8 millones y medio de joules. Bueno, eso es lo que yo tengo que agregar para que pase todo esto. Sumando toda la energía. Si fuera al revés, si yo digo, tengo un contenedor, un tanquecito con 1 kilo de vapor a 120, lo pongo en el freezer para que llegue a menos 20. ¿Cuánta energía le tengo que sacar? Lo mismo que le agregué, le tengo que sacar. En el caso donde la cosa vaya para un solo lado, ni siquiera hace falta que ponga todo negativo. Si yo le hago esa pregunta, supongamos que toda esta suma dio 8 millones de joules. Bueno, entonces yo les pregunto, ¿y cuánta energía hay que sacarle a 1 kilo de vapor a 120 grados para que llegue a convertirse a hielo a menos 20? Y ustedes me pueden decir 8 millones de joules. No hace falta que me digan menos 8 millones de joules. ¿Cuánta energía hay que sacarle? Ya lo estamos diciendo con palabras, 8 millones de joules.
agregarle 8 o sacarle 8. La cifra no hace falta que tenga negativo. Si ustedes lo tienen que calcular, tampoco hace falta que le pongan negativo porque todo va para el mismo lado. Es lo mismo que la caída libre cuando hacían en física 1. No ponían G negativo. Si ya sabían que la caída libre siempre era para abajo. La distancia la medían positivo para abajo, la G la tomaban positivo. Ahora cuando tenían un tiro oblicuo, donde tenían momentos, cosas que van para arriba y cosas que van para abajo, ahí dicen, acá tenemos de las dos cosas. Tenemos que tomar un criterio, y bueno, digamos positivo para arriba, negativo para abajo, entonces G la pongo negativa. Bueno, tenemos que trabajar un poco con los criterios porque tenemos cosas que iban para un lado y cosas para otro. Entonces, cuando tengamos esa cuestión de cosas para un lado, cosas para otro, ahí, y vamos a armar una ecuación, sí tenemos que tener en cuenta de ponerle el signo. Si no, no hace falta. Si lo vamos haciendo paso por paso y sabemos qué está en el debe y qué está en el haber, no hay problema. Bueno, vimos cómo primero calculamos masa calor específico delta T, con un solo elemento calculamos energía agregar o sacar para variar la temperatura. Después lo complicamos cuando hicimos mezclas o contacto térmico de 2 o más elementos. Le armamos una ecuación y teníamos cierta complicación. Bueno, ahora le agregamos la complicación de la transformación. Ya entendemos cómo calcular la energía, no solamente para aumentar o sacar temperatura, sino para transformar el estado. Pero este ejercicio que hicimos ahora simple, habla de 1 kilo de hielo, es decir, hablamos de una sola masa. Pero ¿qué pasa si ponemos en convivencia una parte de vapor con una parte de hielo? Que eso es lo que vamos a hacer ahora, que es donde más dudas surgen. Por eso vamos a hacer el ejercicio hasta donde nos dé la clase. Justo tengo el 1K5 bien pegado, no tengo ni un segundo, así que tenemos que cortar a las 12 sí o sí. De todas maneras, si quedan dudas, vamos a hacer un par de ejercicios más la clase que viene, porque yo sé que este tema que viene ahora, como hay que hacer prueba y error, no hay un procedimiento único, hay que ver qué pasa, un mismo enunciado con distintos valores cambia totalmente la resolución. Entonces, por eso es que vamos a hacer un ejercicio ahora hasta donde lleguemos y después la clase que viene, si hace falta, hacemos otro más. De hecho, vamos a hacer otro más y preguntan las dudas. Pero bueno, ¿se entiende a dónde vamos? Vamos a mezclar ahora en un mismo recipiente agua hecha vapor con hielo. A ver qué pasa. ¿Cuál es el resultado final? Si yo les pregunto si mezclo en este... Tengo problema con la pizza, ¿no? Si dentro de este sistema yo tengo una parte de vapor a 100 grados y otra parte de hielo a 0 grados, y les pregunto, ¿alguien se anima a intuir cuál es el resultado final? Capaz que el vapor se condensa. El vapor se puede condensar. ¿Y el hielo? Se puede derretir. Se puede derretir. O sea que uno de los posibles resultados es que acá quede agua a una temperatura intermedia entre 0 y 100. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bueno, pero ¿qué pasa si tengo mucho más vapor que hielo? Y puede ser que el hielo también se vaporice. Bueno, no que se vaporice. Si está a 100 grados, no puedo vaporizar hielo. No, pero si fuera vapor... Ah, claro, ahí dice el valor. Disculpe. Si tuviera vapor sobrecalentado, hasta te diría que sí. A lo mejor si hay mucho vapor sobrecalentado, con que se baje un poquito la temperatura, le alcanza para arrastrar todo el hielo para arriba. O puede pasar al revés, que hay mucho hielo y poco vapor, y con derretir un poco de hielo nomás, condenso el vapor, lo enfrío y hasta lo puedo llegar a congelar si tengo hielo subenfriado. En este caso, que yo tengo hielo a 0, lo tengo acá, en este punto del gráfico, y tengo vapor a 100, es decir, no está sobrecalentado, está justo acá. El vapor puede perder
parte de la energía condensándose, lo cual va a significar que parte del hielo se derrita. Acuérdense que si estamos en un punto intermedio, supongamos este punto intermedio de esta línea y un punto intermedio de esta línea, tenemos coexistencia de estados. A 100 grados, coexistencia de agua líquida con vapor, y acá a 0 grados, coexistencia de hielo con agua, como el vaso con mucho hielo, que tiene poca agua, que sabemos que está a 0, pero coexisten, uno lo puede ver, hielo con agua al mismo tiempo, solamente posible a 0 grados. Bueno, el tema entonces es ver cuál tiene más fuerza y cuál arrastra cuál. Entonces para eso no se puede armar una ecuación de entrada, porque no sabemos dónde va a terminar. Si puede terminar acá intermedio, sí. Puede terminar como dijo un alumno, acá, sí. Que todo esto tenga medio fuerzas intermedias, condensa el vapor y esto se derrite el hielo y termina todo por acá. O puede ser que esto arrastra hasta acá intermedio, o esto se arrastra hasta acá y queda intermedio. O sea que en este caso tenemos 3 posibles soluciones. Vapor conviviendo con agua a 100 grados, en alguna proporción que deberíamos calcular, por lo tanto la temperatura final acá es 100. Agua entre 0 y 100, o sea, una temperatura intermedia entre 0 y 100, o hielo conviviendo con agua a 0 grados. En este caso, si partimos de 0 y terminamos en 100, no podemos hacerlo a otra temperatura. Entonces, Perfecto. tenemos que averiguar qué tipo de cuestión pasa acá. Vamos a tomar el ejercicio. Profe, Sí. ¿y no puede existir un cierto equilibrio dinámico, por así decirlo? ¿Cómo? Si no puede existir un equilibrio dinámico, por así decirlo, en el que al mismo tiempo que se vaporiza también se convierte en hielo y ágil, todo el tiempo. Que no es que se va a quedar en 0 grados ni en 100 grados, sino como que va a ir transitando entre hielo y vapor, digamos. Claro, en la situación intermedia va sucediendo así. Se va condensando el vapor a medida que el hielo se va derritiendo. Ah, bien, bien. Ah, pensaba que decía que estaba o a 100 o a 0, pero no. Pero... Al final sí, acuérdense que una cosa es la transición, el tiempo que tarda en darse la transformación, y otra cosa es en el equilibrio. El equilibrio, todo está a la misma temperatura, ¿está bien? Nosotros si ponemos vapor y ponemos hielo, y dejamos suficiente tiempo a que todo se mezcle, siempre terminamos con una temperatura final única para todo. ¿Está bien? No podemos tener de manera permanente hielo con vapor, eso no. Ah, bien, ahí está. Es temporal, mientras tenemos hielo separado y vapor separado, lo juntamos y no ocurren las cosas instantáneamente, lleva un tiempo. En ese tiempo va a haber movimiento de energía, va a salir energía del vapor y va a entrar en el hielo, se va a producir este movimiento. Cuando el movimiento de energía cese, es decir, que no haya más movimiento de energía, ahí tenemos una única temperatura. Que puede ser cuando llegamos al equilibrio térmico, justamente, podemos llegar a tener estas 3 condiciones. Hielo y agua conviviendo a 0 grados, sí puede ser un estado permanente. El hielo y el agua conviviendo a 0 puede permanecer toda la vida así si no hay aportes extra de energía o pérdida. El vapor y el agua, pero ya no tenemos más vapor para condensar. ¿Qué podemos hacer? Y esta agua, acá ya tenemos agua a 100 grados, podemos llegar a enfriar. ¿Se dan cuenta por qué tenemos que hacerlo número por número? Porque tenemos que tener este gráfico presente e ir viendo las cifras, a ver cómo se van moviendo, cómo va sucediendo temporalmente esta cuestión de movimientos de energía. Este movimiento de energía es este que provocó esto. La condensación liberó 45.140 que lo absorbió el derretimiento parcial hasta acá. 885 Joule más. Bueno.
¿qué puede hacer esta agua 100 y enfriarse? Entonces, bueno, acá el cálculo que tenemos que hacer es, ¿podrá esta cantidad de hielo derritiéndose, servirá para enfriar esta agua de 100 a 0 hasta acá? Y bueno, hagamos el cálculo. ¿Cuánta energía hace falta para enfriar? ¿Cuánta energía hay que sacarle a esta agua 100 para enfriarla a 0? Vamos a hacer el cálculo acá, 3. Energía a extraer para enfriar el vapor condensado de 100 grados a 0. ¿Cuánta sería? Masa del vapor, ya no porque sea vapor, sino para hacer alusión a los 0,02. Calor específico del agua, por supuesto, porque ya es agua a 100 grados. Delta T, que sería 100 grados. 0,02 kilogramos. Calor específico 4190, Joule kilogramo Kelvin. Y acá 100. Esto es, como en este caso, potencial. Estoy analizando qué pasaría, cuánto necesitaría. 0,02 por 100. Dice que necesitaría esto igual a 8.300 volts. 8.300. Perdón, no entendí, me perdí. Bueno, Sería 0,02 kilogramos por 4190 joules sobre kilogramos por... kilogramo Kelvin, este es el calor específico del agua. Sí, y por 100... 100 Kelvin, que es el delta T de 100 grados. Ah, bien, perfecto. Porque es lo que estoy diciendo acá. ¿Cuánta energía debería puesto acá? Energía debería extraer para enfriar el vapor condensado de 100 a 0. Acá está el delta T de 100. Entonces acá me encuentro que yo debería sacarle a estos 0,02 kilogramos ya de agua a 100 grados, debería sacarle 8.380 joules, perdón. Ah, claro, profe, iba a preguntar eso. Sí, joules. Debería sacarle 8.380 joules para que baje de 100 a 0. ¿Cuántos tengo disponibles? De momento, para que el hielo se derrita y se transforme en agua, 4.885. No va a llegar a 0 esto. ¿Está bien? Entonces acá puedo hacer una regla de 3 simple. Digo, si para un delta T de 100 grados necesito 8.380 joules, ¿cuánto delta T le puedo imprimir? Y delta T negativo, porque se va a enfriar. Si derrito el hielo y solamente aporto o absorbo 4.885 joules. ¿Cuánto delta T? Y bueno, 4.885 dividido 8.380 por 100. 58,2 grados. Es decir, vamos de nuevo acá en el gráfico. Completamos esto. Derretimos todo el hielo. Y ahora estamos ahí. Esos 4.885 joules que absorbí le alcanzaron para que el agua a 100 grados baje hasta acá un delta, fíjense que es esto acá, ese delta es 58,2. Con el derretimiento de este hielo, bajé la temperatura a 58,2. No que bajó a 58. ¿A qué temperatura bajó? Estaba en 100, temperatura del... 42. Claro, si estaba en 100 y le resto 58,2, entonces tengo 41,8 grados. Y bueno, ustedes dicen, ¿acá terminó el problema? No, acá esto se redujo a un problema como los de antes de mezcla de líquido. ¿Ahora qué tengo?
rehecho el enunciado del problema. ¿Qué dice el enunciado del problema? Tengo 0,15 kilogramos de H2O a 0 grados y tengo también 0,02 kilogramos de H2O a 41,8 grados. ¿Y cuánto vale la temperatura final? Este es el problema. Como ahora tengo líquido con líquido, ¿qué hago? Masa 1, calor específico del agua, temperatura final menos temperatura inicial, que es 0, más masa 2, que son estos dos, calor específico del agua, temperatura final menos temperatura inicial, ¿cuánto vale? 41,8. Igual a 0. Y ahí sí, factor común, temperatura final de espejo, y encuentro la temperatura final. En la clase que viene vamos a hacer ejercicios donde no lleguemos a la conclusión de que queda la temperatura acá, sino que queda el resto parcial de hielo acá o el resto parcial de vapor ahí. Vamos a hacer un ejercicio de los dos para que quede claro y se evacúen cualquier duda que no se puede evacuar ahora. A ver, me pregunta Valentín, en la ecuación 3 se podría decir, a ver, espera que no veo el chat. Se podría hacer que sea igual a 4.885 joules y dejar la diferencia de temperatura delta T como incógnita. Ah, sí, sí, lo que dice él es lo mismo que poner 4.885 joules es igual a masa de vapor, calor específico del agua, temperatura final menos temperatura inicial, que en este caso sería 100. ¿Está bien? Esto, bueno, acordate que este delta te va a dar negativo, ¿no es cierto? En este caso, le pones el negativo acá. Porque si no te va a dar temperatura negativa. Acordate que como estás bajando la temperatura, esto va a dar negativo. Entonces, igualalo a menos 4.885. Lo que dice Valentín es cómo obtener estos 58 sin hacer regla 3 simple. Incluso así tiene más sentido físico. Es decir, ¿cuál sería la temperatura final de una masa de agua a 100 grados que le extraigo una cantidad de energía de 4.885 joules? Así que excelente el punto que me hizo Valentín. Es decir, sería la forma incluso más elegante de calcular este delta T de acá. O directamente acá, delta T. Perdón, delta T acá. Delta T. Y despejar el delta T. Despejo el delta T y lo resto, o si no, como dice acá, como puse antes, y directamente hubiéramos despejado los 41,8. ¿Está bien? O despejamos el delta T y se lo restamos 100, o, a ver si puedo hacer deshacer, o ponemos así, y directamente esta temperatura final nos va a dar el 41,8. Profe, perdón, Sí. una vez que llego al final, que calculo la temperatura final, esa temperatura final me da en Kelvin, ¿verdad? Porque yo uso el Kelvin. Claro, en ese caso va a dar Kelvin, porque vos vas a desarmar el delta, entonces va a ser factor común, sacar ese factor común, como hicimos en el primer ejercicio, entonces va a dar Kelvin. Para compararlo con el resultado de 4,9 grados, que dice la guía, hay que restarle 2,73. Bueno, me voy al otro curso. Muchas gracias, nos vemos el lunes que viene con cualquier pregunta que haya quedado pendiente acá, pero de estos ejercicios vamos a hacer, y como les digo, vamos a hacer alguno que termine acá, o que termine acá, digamos que haya más fuerza de un lado que de otro, de manera tal de que el que tenga menos fuerza haga todo este camino y quede conviviendo. Profe, ¿va a subir la clase? ¿Cómo? Si va a subir la clase después. Sí, está grabando y apenas termine de dar todas las clases de hoy, las subo. Gracias. Muchas gracias, Bueno. profe. Gracias, Chao. profe.